Preguntas para el señor Montañé. Gracias. Philippe, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, felicidades por el triunfo. Qué gran paso, otra vez 4 goles en casa ante un rival directo. ¿Qué se puede decir ya? Sí, estamos satisfechos del resultado, 4 goles. Fue ha sido un poquito un partido raro porque no hubo muchas ocasiones de gol para Málaga y para nosotros, pero una gran eficacia ofensiva para los dos equipos y para nosotros siempre importante sumar 3 puntos en casa, sobre todo de optimizar un poco el empate fuera de casa contra el Español. Es un buen resultado, 51 puntos es una buena cifra. Philippe, Zurutuza, Vela, ¿qué nos puede decir de sus lesiones? Zurutuza es un tirón. Carlito ha descendido una sobrecarga a su músculo, pero pienso que no es importante. Un poco de fatiga también es normal después su lesión, pero pienso no es grave. Philippe, decía Pellegrini que sobre todo hoy ha ganado el equipo que ha aprovechado más los balones parados, que en ese caso ha sido la Real Sociedad y que según en ese momento no estaba dominando el partido. Es verdad que muchas veces los balones parados pueden estar decisivos, pero normalmente es Málaga que tiene un gran nivel de balones parados, sobre todo fuera de casa. Es importante para nosotros también de marcar la diferencia con los balones parados porque es una parte de juego importante en el fútbol moderno, pero es verdad que es una buena cosa para nosotros para tener una victoria un poco más tranquila. Philippe, pasó el día del Valladolid, ha pasado hoy, tacada de 3 goles seguidos. Eso ya como que de alguna manera finiquita los partidos, ¿no? Que la pegada de la Real es lo que está dándole mucho éxito. Sí, es verdad, marcar goles es muy importante para ganar el partido, pero el problema sobre los 2 últimos partidos es que encaramos 2 goles contra el Español, aquí contra Málaga. Pienso que antes de ir tenemos 2 partidos fuera de casa, Rayo y Osasuna, y tenemos que tener una rigor defensiva de todos, no solo de la defensa, pero un poco más para esperar buen resultado sobre los 2 próximos partidos. Ya sé que me va a llamar pesado, pero le voy a hacer la pregunta que le hago después de cada partido. Ahora solo quedan 8. La Real está cuarta y en solitario. ¿Hasta dónde? Espero hasta el final, pero lo sabemos, se quedan 8 partidos, 24 puntos, es mucho, pero tenemos siempre la cabeza a preparar el próximo partido, pero está bien tener 51 puntos, un rival directo un poco más atrás, pero lo sabemos, con 8 partidos pueden pasar muchas cosas. De cara al objetivo, Philippe, de la Champions, o del sueño de la Champions, mejor dicho, ¿hasta qué punto es importante la victoria de hoy contra un rival directo como el Málaga, al que le dejamos ahora a 4 puntos, más el gol haberás ganado? No, es verdad que siempre cuando jugamos contra un rival directo es importante marcar la diferencia, pero lo sabemos que no hay solo Málaga que va a competir por la Champions League y para la Europa Liga. Hay otros equipos de gran nivel, pero es verdad que es algo bueno de marcar la diferencia contra un rival directo. 4 puntos más el gol average es un buen ventaja, no suficiente hasta el final, pero es mejor de tener 4 puntos de más. ¿Más preguntas? Sergio, en francés. Bonjour Philippe, félicitations. J'ai eu la sensation aujourd'hui que la Real a joué de façon intermittente en niveau d'intensité. C'est vrai que le plus important c'est la victoire et 3 points de plus qui affiancent surtout la 4e place, non? Bon, c'est vrai que c'est pas notre meilleur match.
Ce qui est extrêmement rassurant, lorsqu'on ne joue pas bien, qu'on gagne 4-2, notamment contre une équipe comme Malaga, c'est plutôt bon signe. Mais ça montre aussi qu'on doit continuer à progresser, à être performant sur des détails. On a marqué 4 buts, on a encaissé 2 buts, ça fait la deuxième fois consécutivement. À nous de corriger les choses, même si on est très satisfait du résultat, mais ça n'a pas été le match le plus complet de la saison. J'espère que les matchs les plus complets vont venir les prochaines semaines. Voilà, surtout dans les 2 déplacements que la Real doit affronter, non? Oui, ça va être 2 déplacements compliqués. Et c'est bien d'y aller avec des points, de la confiance et aussi avec des choses à améliorer parce qu'on doit continuer notre progression même si tout se passe bien. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Oui, en fait, c'est un petit peu je reprends un peu. Je crois qu'il y a un confrère espagnol qui a parlé de Sueño. C'est toujours dans la tête, chaque week-end un peu plus dans les têtes, dans la Ligue des Champions. C'est quelque chose de gros qui se rapproche ou pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent à ça. Nous, on essaye de pas trop rêver, mais plutôt de rester les pieds sur terre, être conscient que la Champions League sera une conséquence de notre niveau et de nos matchs. Donc on se concentre surtout sur nos matchs. Et à chaque fois, on fait un petit pas supplémentaire. Mais il en reste 8, c'est beaucoup, avec 24 points à prendre. Et il y a beaucoup d'équipes de haut niveau. On n'est pas les seuls à vouloir être en haut. Mais c'est bien qu'on continue d'être invaincu, d'emmagasiner les points. Donc voilà. Mais on sait très bien que le chemin est encore long, ça se rapproche, mais 24 points, c'est beaucoup. Philippe, quelle est la différence entre la Real Sociedad de début de saison et celle d'aujourd'hui? Moi, je pense une progression un peu logique parce que c'est une équipe très jeune. Donc en 8-10 mois après, les jeunes acquièrent beaucoup plus d'expérience. On a maintenant 18, même 20 mois de travail commun aussi. C'est important. Et puis les résultats faisant qu'il y a beaucoup de confiance qui s'instaure chez les jeunes. Ça permet de maintenir une dynamique intéressante. Je crois que ça fait 20 matchs où on n'a perdu qu'un seul match au Real Madrid. On doit être la seule équipe invaincue sur les matchs retour. Donc tout ça renforce la confiance des jeunes qui peuvent donner la plénitude à leurs moyens et se donner à fond pour l'équipe. ¿Hay más preguntas? En inglés, non? Hoy no. Muchas gracias.